Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad es un enorme placer arrancar estas 24 jornadas. Son 24 años ininterrumpidos que llevamos en este espacio de noviembre, ya en los últimos a través del Zoom, lo cual eh, nos quita la cena que hacíamos los viernes a la noche, pero nos permite Qué linda. esta hermosa posibilidad que es la de encontrarnos en la pantalla con amigas y amigos de lugares tan distantes como hablar de España, Colombia, Costa Rica y Rosario, Córdoba. No nos falta nada, estamos completos. Así que bueno, darle la bienvenida y sin más preámbulos pasar al primer panel. Ya la dejo a Juliana, que es la coordinadora. Gracias a todas y todos. Bueno, Gracias. buenas tardes, ¿cómo andan? Un gustazo verles. Así que hoy vamos a comenzar con el primer panel, que es la crisis socioecológica frente al derecho a la ciudad. En este panel tendremos el gusto de presentar a Raquel Lechtrecher, a José Manuel Pacho y a Pablo Slavin. En ese orden es que ellos nos van a contar un poco qué han estado pensando respecto de esta temática. Les voy a dar 20 minutos a cada uno, el orden será así como recién indiqué y al finalizar hacemos un espacio para el debate. Así que primero voy a presentar a Raquel. Raquel es uruguaya, arquitecta desde 1998 con amplia formación y experiencia en gestión del riesgo de desastres y planificación del territorio. Fue viceministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay. Previamente se desempeñó como asesora ministerial y coordinadora de la redacción del Plan Nacional de Vivienda 2010-2014. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la coordinación de proyectos interinstitucionales que involucran procesos participativos en el territorio. Desde 2015 es consultora para diversos programas y proyectos de organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, en gestión de riesgo de desastres, cambio climático y otros temas vinculados al desarrollo sostenible. En la actualidad es asesora en gestión de riesgo urbano para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Es una destacada artista visual y activista por los derechos humanos. Bueno, te escuchamos con gran gusto, Raquel. Ahí, muchísimas gracias por esa presentación. Para mí es un gran gusto estar acá y justamente como dice Juliana, lo que voy a compartir son algunos pensamientos en torno a esta temática y al tiempo que nos toca vivir, ¿no? Así que bueno, le digo buenos días a todas y a todos. Y quería plantear un poco lo siguiente, ¿no? Primero, cuando hablamos del derecho a la ciudad, pensar a qué ciudad queremos tener derecho, ¿no? Y desde ese punto de vista quería plantear un primer punto, que es el tiempo de crisis, no solamente socioecológica, sino general, podríamos decir, que estamos viviendo en el cual, bueno, desde la perspectiva precisamente de la gestión del riesgo de desastres, se habla de un tema de una crisis sistémica, donde unos procesos están concatenados con otros, y algo que hemos compartido en otras instancias, que bueno, que las distintas dimensiones hacen una gran trama como una telaraña en la que no se puede afectar una de ellas sin que las otras también tengan un impacto y asimismo no se puede lograr, digamos, unas ciudades resilientes, sostenibles, etcétera, sin que todos aquellos aspectos que hacen a lo humano estén solucionados. Y en ese sentido, bueno, en el momento que estamos viviendo es un momento en el que hay guerras, desastres como los que hemos visto y que seguramente, bueno, José va a presentar en Valencia, pero también han habido 10 huracanes, dos de ellos de categoría 5 en el Caribe durante este año, pero también hay hambre, hay problemas con el agua. En Ecuador
hay falta de suministro eléctrico durante 10 horas al día, algo bueno, que quizás ahora se esté empezando a solucionar, pero que hace pensar en que hay realmente una crisis vinculada a la energía. Simultáneamente, hoy leía precisamente que el Ministerio de Defensa de Ecuador adquirió 280.000 bombas lacrimógenas, para lo cual gastó 68 millones de dólares. Y uno, bueno, pensamos que hay un binomio de destrucción, construcción, que hace que tengamos que reflexionar en cuál es el valor de la vida y de la vida de todas las personas, ¿no? Por eso pienso, y ese es un primer punto, como digo, que llegó una hora de la verdad, o podemos decir, de trascender eso que ha sucedido durante muchos años digamos, en el multilateralismo, de buscar digamos, ese mínimo común que hace posibles determinados acuerdos, porque es necesario cambiar las operaciones y maximizar a lo posible e imposible para pensar en un mundo en el cual realmente esas crisis no estén tan presentes, ¿no? Hay un gasto en armamento, un gasto en represión, un gasto en destrucción, y nos cuesta mucho la recuperación posterior cuando ella es posible, ¿no? Uno piensa que, por ejemplo, no va a ser posible que en Gaza exista una recuperación real, ¿no? Entonces, bueno, quería plantear un poco esa tónica de lo que está el mundo, pero también, y este es el segundo punto, que esas guerras y esas destrucciones se ven y hay otras que no se ven. Y se ven en la tele, podríamos decirlo, que no nos acerca tampoco a la escala humana de lo que sucede, ¿no? En los subterráneos de nuestras percepciones aparecen otras guerras que son las del capital, de algún modo, y que terminan en falta de regulación, en el espacio urbano fundamentalmente, porque como hemos dicho también en los distintos encuentros que hemos tenido, bueno, en una América Latina con un 80 con 46% de urbanización, digamos que hay mucho de todo esto que se juega en las ciudades, ¿no? Y que esas faltas de regulación que obedecen a cómo se distribuye el poder dentro de las ciudades, terminan en contaminación del aire, del suelo, del agua, ¿no? En una distribución desigual del territorio, pero también, como digo, la de los residuos, emisiones, liberaciones que generan determinado tipo de industrias, determinado tipo de actividades, y donde son siempre los espacios segregados de la ciudad los que reciben mayores contingentes de contaminación, de falta de infraestructuras clave que les permitan salir adelante de cosas tan sencillas como podría ser, bueno, hoy hablaban de drenajes, pero pensemos no solamente en la evacuación de aguas pluviales, sino también temas de desechos sólidos, temas de justamente las aguas servidas, y bueno, y por lo tanto, digamos, hay decisiones en la ciudad que, como digo, confirman esa correlación de poderes que sigue habiendo en la ciudad, y que lo que hace es generar mayor desigualdad. Soy uruguaya, decían ustedes, en este último periodo de 5 años todos los indicadores parecen estar más o menos estables, con algunas cosas como son el incremento de la desigualdad en un país que ha tenido las posibilidades de que eso no sucediera. Entonces, son las decisiones políticas finalmente las que exponen a la mayoría de las personas al riesgo, un riesgo que afecta su vida y su salud, ¿no? Y como decía, también lo vemos en nuestras ciudades, los temas de cómo el cambio climático ha incidido
Y bueno, está claro de que en lugares, por ejemplo, como Santiago o como Lima, es evidente que el arbolado público se concentra solo en algunos lugares, lo que expone, por ejemplo, a las personas adultas mayores a, bueno, a que las olas de calor tengan afectaciones distintas, ¿no? Y también existen otras bombas, podríamos decir, a las que estamos expuestos, como es la de la información, desinformación y al aislamiento que genera, digamos, parte de cómo se ha procesado el consumo digital, digamos, ¿no? En ese caso, hay cierta confusión, cierto caos, cierta incertidumbre, desesperanza, que de algún modo va minando la confianza de las personas en la política pública, digamos, en las instituciones y en la política en general. Pero eso también implica una ruptura de redes sociales, y de intercambios entre diferentes, digamos, grupos sociales que hace que exista una segregación socioespacial más profunda y que es un enemigo tremendo de la gestión del riesgo de desastres, donde no hay mayor fortaleza que de la de las redes y la de conocer, digamos, dónde está la información verdadera, quién puede liderar, quién puede ser el que nos dé aquella información que permita precisamente salvar nuestra vida, ¿no? Entonces, como decía, se ha perdido mucho de los espacios clave de la ciudad, como es la calle, el espacio público, porque hay una interiorización, digamos, en pequeños módulos y no interconectados, sino interconectados en el cibermundo detrás de la narrativa de la inseguridad, y por lo tanto de las rejas, de los muros y de todo el tipo de dispositivos que conocemos. En ese sentido, y un tercer punto que quería mencionar, es el de la política, precisamente, ¿no? Y más concretamente el de la política pública, ¿no? Porque se la ha planteado como problema en nuestra región particularmente. Está lleno de liderazgos de personas que se dicen apolíticas, ¿no? Y digo, no existe ningún líder de un país que no sea político. O bueno, como comentaba, este domingo es la elección presidencial en Uruguay y en el último debate uno de los candidatos criticaba que las decisiones tuvieran contenidos ideológicos. Y uno dice, está claro que por acción u omisión eso está presente y el no reconocimiento lo que hace es desmerecer a la política como tal. Entonces, creo que parte de las soluciones es asumir que efectivamente eh, hay una acción política necesaria, que cuando se habla de desarrollo sostenible, muchas veces se ha dicho que en esa construcción social del riesgo de desastres en las ciudades, lo que sucede es que hay problemas del desarrollo inacabado o algunos problemas del desarrollo. El desarrollo no es en abstracto y como tal no va a solucionar los problemas, sino que esas desigualdades que se generan y la exposición frente al riesgo, bueno, tiene que tener, digamos, exactamente una transparentación de lo que son los objetivos políticos de las decisiones que se toman. En ese sentido, entiendo que hay un campo para la acción política para que esas políticas públicas obedezcan a las mayorías, por lo cual en lugar de estar encerrados, creo que gran parte del derecho a la ciudad y de las ciudades que queremos se juega en esas calles, en esos espacios públicos de todas y todos, donde se puedan exponer los requerimientos de las mayorías con una solidaridad, con,
una solidaridad que no solo es intergeneracional, como ya nos hablaban desde hace mucho para pensar en el desarrollo sostenible, sino que tiene que ser intersocial, interterritorial, no terminarse en el límite específico de la ciudad, ni tampoco generar fragmentaciones urbanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente quería mencionar que no entiendo como una casualidad esos casos en los que precisamente se generan gastos en represión, cuando en realidad lo que tenemos que lograr es que las calles sean el espacio más libre, más de la vecindad, más de cada uno de esos vínculos que se están perdiendo, para que con una perspectiva mucho más profunda, transdisciplinar, en la que la memoria y el futuro estén presentes, podamos con las personas justamente construir ese futuro que esperamos. Y no desconocer nunca, porque hay como una militancia del olvido desde algunos campos que hace a todas las dimensiones, y creo que tenemos que también, en el caso de las ciudades, recuperar la historia espacial, porque esas historias espaciales han producido alteraciones ecosistémicas precisamente durante las transformaciones que fueron inducidas por la producción del espacio. Un espacio, digamos, que justamente es el entorno en el que las relaciones económicas, sociales y ecológicas se manifiestan, y por lo tanto es a partir de ese conocimiento y de lo que se pudo producir que tenemos que lograr construir un futuro de derecho de todas y todos, ¿no? Unas ciudades para la ciudadanía, ciudades que vayan más allá de los promedios que nos dicen los indicadores, y donde cada uno encuentre su espacio para desarrollar la vida, y donde los afectos realmente digamos, y otras cosas que aparecen subvaloradas, como las identidades, el patrimonio, las culturas, las diversidades, puedan estar presentes para enriquecer precisamente la vida. Y bueno, esa es mi reflexión para esta instancia y lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Impecable. Bueno, ahora continuamos con el profesor José Pacho. José es profesor doctor de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Vigo y abogado. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, doctor en Derecho. En este momento es vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo. Sus últimas investigaciones se están desarrollando alrededor de los derechos lingüísticos, la justicia transicional, derechos fundamentales y eventos climáticos extremos. Ha colaborado en diferentes proyectos en el ámbito cultural, así como con diversas instituciones como la Orden de Advogados de Portugal, la Universidad Autónoma de México, la Universidad París III, Nouvelle Sorbonne, el SEAG, la Abogacía Española, la Fundación Vicente Risco, la Universidad de Deusto, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Salamanca. Además, ha dirigido la revista jurídica General Controversia del Colegio de Abogados de Ourense y es miembro del patronato de la Fundación Vicente Risco, una institución de carácter cultural. Es miembro de la Comisión de Política Lingüística, Universidad de Vigo, y vocal de la Comisión de Derecho Civil de Galicia, Consejo de la Abogacía Galega, desde su constitución en 2019. Además de haber publicado numerosos trabajos jurídicos y diversas monografías, ha desarrollado en paralelo su faceta de escritor y dramaturgo, con los que ha ganado diversos premios literarios. También colabora habitualmente en la prensa escrita, escribiendo sobre temas diversos, tanto de política, derecho y cultura. Bueno, José, te escuchamos. Juliana, la próxima vez no voy a dejar que leas esa bio porque queda muy grandilocuente y no viene a nada. Bueno, gracias, gracias Juliana, gracias Pablo, gracias como siempre para permitir en este foro que reflexionemos sobre cuestiones
acuciantes y que interpelan a la cuestión, a la realidad jurídica, que en ocasiones se muestra impermeable a distintas visiones de cómo se debe construir el derecho. Y yo creo que lo fundamental, y por eso tenemos que celebrar que se hagan las jornadas año tras año, celebrar que necesitamos espacios en el derecho en el que se pregunten o se formulen preguntas que intenten llevar más allá, pues eso, lo que significa el derecho como un sistema que garantice, pues, la dignidad de los seres humanos y la construcción de las sociedades armónicas, por lo menos como inspiración ideal, aunque todos sabemos, todas sabemos que la realidad, como siempre, va por otros caminos, ¿no? Esta mañana estaba empezando a explicar las teorías de la justicia y al final todas las teorías, desde perspectivas históricas, filosóficas, politológicas, jurídicas, todas parten de los derechos y de la distribución de la riqueza. Y al final, cuando nos cuestionamos el tema climático, estamos hablando otra vez de lo mismo, de la cuestión de los derechos y el reparto de la riqueza. Claro, si hacemos una somera observación de la cuestión climática y de la crisis ambiental, muy brevemente voy a hacer un pequeño excurso en relación a los indicadores climáticos, a los informes internacionales. Todos ellos ponen de manifiesto la existencia de un problema climático. Un problema climático que, como decía, pues la primera intervención, la intervención de Raquel, pues está intentando ganar espacio en las agendas públicas, en las políticas públicas para tratar de, en las dinámicas actuales, tomar espacio en la política pública significa, digamos, carnalizar el problema para los estados y por lo menos tratar de empezar a ver si se pueden resolver. Y la cuestión climática, pues en países en la Europa occidental es una cuestión que no está siendo entendida o no está siendo tratada con el debido interés, puesto que en las perspectivas ideológicas de ese mundo en el que pues te pueden cuestionar por hacer ideología cuando haces política, pues efectivamente cuestionar que las cosas pasan por razones ideológicas puede parecer hasta singular. Pero sí, así estamos. Y en este contexto de eventos climáticos extremos, de indicadores tremendos que a nivel mundial ponen de manifiesto el problema climático, pues nos encontramos que sigue habiendo gente que niega las alteraciones climáticas derivadas de, pues eso, de la intervención del ser humano. Eh, Parece que habíamos encontrado una expresión feliz, la era del antropoceno, pero bueno, ya han dicho los geólogos que no podemos hablar de antropoceno. Bueno, no pasa nada, no es una victoria ganada por los negacionistas, sino es algo propio de las nomenclaturas científicas, que no tiene más importancia que esto. Yo, de hecho, sigo utilizando antropoceno porque me parece que esto da una declaración sobre los problemas que está creando el ser humano en su entorno. Y si el ser humano crea problemas en su entorno, en el mejor de los casos es un poco inocente pensar, imaginar o concebir que para resolver esos problemas esperemos que es el entorno el que lo resuelva. El ser humano es sujeto activo, el ser humano está siendo sujeto pasivo, el ser humano también necesita tomar un posicionamiento activo a través de las políticas públicas, a través del derecho, en los mecanismos de hard law, o sea, las leyes tradicionales, en los mecanismos de soft law, para tratar de enfrentarnos al problema climático. Y cuando esto se niega y cuando esto se reflexiona y cuando esto se debate, pues se pasa por alto, como en ocasiones pasa en las perspectivas ideales, la realidad. Y hace 15 días la realidad se hizo carne en España y concretamente en Valencia y un proceso climático extremo tuvo como consecuencia más de 200 muertos. Hace 15 días. Sí que es cierto que en las sociedades occidentales pareciera que los únicos muertos que pesan son sus muertos. Yo creo que esto es una especie de no sé, no sé si tiene que ver con la forma de construir la narrativa histórica de los países occidentales, del que obviamente formo parte, pero sí que es cierto que nos debería interpelar y nos debería hacer pensar. Y lo que ha pasado en España es que, pues, después de una serie de alertas climáticas que no fueron atendidas por los poderes públicos, pues se desarrolló un evento climático extremo que, bueno, pues tuvo como consecuencia el fallecimiento, insisto, de más de 200 personas y pues arrasó determinadas zonas de cerca de Valencia. Estamos hablando del este de la península ibérica, el lado derecho, abajo.
y que nos hizo pensar o nos debe hacer pensar que qué estamos haciendo ante la alteración climática. Sí que es cierto que, bueno, sí que es cierto que la visión que podemos tomarnos cuando analizamos la cuestión climática, pues es decir que esto siempre ha pasado. Sí que es cierto que los problemas climáticos han estado siempre presentes. Sí que es cierto también que la intervención del hombre está haciendo los ciclos más cortos, está haciendo más extremas las consecuencias y está haciendo que tengamos que preguntarnos cómo podemos construir un espacio público, un espacio de ciudadanía, si no tenemos en cuenta la cuestión climática, la alteración climática. No voy a hablar de los acuerdos de París, los acuerdos internacionales, la Organización Meteorológica Mundial, todos los aspectos relacionados con los eventos climáticos. Tampoco voy a hablar de los tipos de eventos. Me parece que hay muchos eventos diferenciados, pero lo que sí que tenemos que poner de manifiesto es las consecuencias que tienen los eventos climáticos. Y estos riesgos de los eventos climáticos extremos y estos eventos climáticos en sí afectan a las colectividades. Y efectivamente afectan de forma diferente. Sí que es cierto que la percepción que me ha suscitado los hechos que se han producido en Valencia hace 15 días me han hecho pensar, porque pasó un poco como pasó cuando comenzó el escenario COVID. El escenario COVID al final tuvo una especie de perspectiva transversal. Todas las estructuras sociales sufrieron el COVID. Bueno, pues resulta que, para sorpresa de muchas personas en Valencia, fallecieron personas de todos los niveles sociales. De hecho, pues parece que varios empresarios de reputado prestigio público de la zona, pues estaban en una comida y no se tomaron tampoco demasiado en serio las alertas climáticas y fallecieron. Y entonces esto ha hecho pensar, ha construido distintas derivadas sobre lo que es la cuestión climática. Primero, alertarnos que la cuestión climática nos afecta a todas las colectividades y a todas las personas. Podemos pensar que el tema climático podemos excluirlo y podemos parapetarnos en nuestras colonias y en nuestros espacios privados, de manera que pues, afecte más a las personas en situación de pobreza que a las personas que están en una situación económica mejor. Pero la realidad también en esto es obstinada, y la realidad ha puesto de manifiesto que afecta a todo el mundo, a todas las personas. Yo creo que esta primera variable ha hecho pensar a mucha gente que tal vez la cuestión climática es más preocupante de lo que parece. Esto es obvio, pero sin embargo, esto es la sensación que yo he tenido al pulsar la temperatura de la cuestión pública en España. Hay personas que también viven en nuestro país que están conectadas, que pueden en este sentido tener una visión enriquecedora, porque yo la percepción que he tenido es esta, que la primera cuestión es que se ha puesto la cuestión climática encima de la mesa, afectando a toda la ciudadanía, a personas en situación de riqueza y a personas en situación de pobreza. Sí que es cierto que el siguiente paso, analizado esto, es qué derechos entran en juego y a quiénes afectan. Y sí que es cierto que los derechos en juego, pues evidentemente el derecho a la vida, pues afecta absolutamente a todos, y el derecho a la dignidad de la persona en todas sus formas, evidentemente no se puede negar. Y alrededor de la idea de dignidad, todos los derechos derivados de esta idea de dignidad. El derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la sanidad, el derecho al no ser desplazado, todo esto está ahí. Pero sí que es cierto que, asumido esto, primera idea, perspectiva transversal de la tragedia climática, que esto es algo muy interesante, porque posiblemente esta transversalidad de la tragedia va a hacer que en España se tome la tragedia como de toda la colectividad y no de las personas en situación de pobreza, en situación de desamparo. Pero sí que es cierto que ahora el segundo paso, después de la primera tragedia climática que afecta a todos, es cómo coloca esa tragedia climática a toda la colectividad. Y aquí sí que volvemos otra vez a percibir la segregación. Y percibimos la segregación porque evidentemente las personas en situación de pobreza o en situación de desamparo han estado en una posición peor a la hora de defenderse de este evento climático extremo. Sabemos que las colectividades en situaciones de riesgo son las que son. También llamó la atención por la transversalidad que las personas grandes, las personas mayores, sufrieron
muchas de las personas fallecidas fueron niños y personas mayores que no supieron cómo combatir pues, el evento climático que se estaba produciendo, no supieron reaccionar y pues se llevó por delante pues, las inundaciones derivadas de estas borrascas que se produjeron en Valencia, pues llevan por delante a familias, a niños, a niñas y a personas grandes, ¿no? Yo creo que esto también ha sido una segunda variable, porque esa segunda variable tampoco afecta directamente a personas en situación de pobreza o en situación de desarraigo social. Nos encontramos que muchas familias normales en España han sufrido los avatares de este evento climático extremo. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Tenemos una crisis climática producida por la alteración climática del hombre, que afecta primero a todo el mundo y ha sufrido sus consecuencias personas en situación de riqueza, en situación de pobreza, después colectivos en situación de desamparo, personas grandes y niños y niñas que desaparecieron y que incluso personas, pues estoy recordando una persona con síndrome de Down que desapareció, que no supieron cómo reaccionar frente a este evento climático extremo y que puso de manifiesto algo que a veces se obvia y en la que a veces la falta de solidaridad y de respeto a toda la colectividad, por lo menos en países como los países europeos en los que yo he pulsado esta realidad, yo creo que está encima de la mesa, ¿no? Pareciera que los eventos climáticos no tienen importancia en tanto solo afecten a una parte de la sociedad. Ergo, si afectan a toda la sociedad, parece ser que pueden introducirse en la agenda. De hecho, de hecho, las consecuencias pasados 15 días, 3 semanas del evento climático extremo que se ha producido en España está haciendo cuestionarnos cómo tenemos que actuar a partir de ahora frente a este tipo de riesgos. Eso no quita, evidentemente, que las situaciones en situación de pobreza son las que van ahora a sufrir más qué hacer frente a esta situación climática, frente a las consecuencias del evento climático extremo. Pero como la sociedad está más sensibilizada porque ha afectado a todos los sectores sociales, pues los poderes públicos, tanto en la provincia, que sería su provincia, que es nuestra comunidad autónoma, como el Estado, como los distintos agentes de intervención, pues han sido muy sensibles para, pues a través de nuevas partidas presupuestarias, orzamentarias, tratar de incrementar el apoyo a paliar las consecuencias de este evento climático, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esta idea de que al haber sido conscientes de que el evento climático extremo afecta a toda la sociedad, yo creo que esto ha hecho que la sociedad se sienta más interpelada y la sociedad tenga más miedo a las consecuencias derivadas de todo esto. Y yo creo que es interesante para saber cómo nos enfrentamos a esta cuestión. En segundo lugar, los derechos afectados, pues también, pues imaginémonos, solamente hay que ver las imágenes de Valencia para ver que, claro, cuando se estaba hablando hace un momento de a qué ciudad afecta, cómo se produce el clima, la perspectiva histórica de la producción, perdón, del clima, no el espacio, la perspectiva histórica de la producción del espacio. Claro, todo esto es aspectos que han agravado el evento climático que se ha producido en Valencia. Porque claro, se construyó en zonas más baratas, que eran zonas más baratas porque estaban en antiguos cauces de ríos. En antiguos cauces de ríos que en una situación extraordinaria pues fueron arrasados por la Dana, esta depresión climática extrema que se produjo en España, y esto también tuvo como consecuencia, pues eso, todos los desastres, no solamente de vidas, sino también de infraestructuras que se llevó por delante, edificaciones, puentes, y ahora estamos en la reconstrucción. Y la reconstrucción es el sector educativo, el sector primario, el sector secundario, las ayudas necesarias para levantar los problemas de un territorio que dicen que va a pasar 20 años para poder levantarse de todo este problema, ¿no? Y esto ha puesto de manifiesto que esta dignidad y los derechos en juego dentro de la cuestión climática no son algo que deba ser pasado por alto. Y lo que a mí más me ha llamado la atención es justamente esto, la idea de por qué al afectar esta cuestión a toda la sociedad está absolutamente impactada. Si solo hubiesen sufrido esta cuestión, o sea, esta situación climática extrema de la Dana, solo colectividades en situación
de apartamento social, la realidad hubiese sido otra. Y de hecho, también me llamó la atención el impacto que tuvo a nivel internacional lo que ha pasado en Valencia. Y ha sido un impacto, o sea, esto contrasta, por ejemplo, con los desplazamientos derivados de los riesgos climáticos en África. En este momento en España hay una cuestión derivada de los desplazamientos poblacionales desde África hacia Europa, donde una de las fronteras más importantes es España. Es el mar que une pues tanto el territorio de las Islas Canarias, que está realmente a la altura de África, y Ceuta y Melilla, que son pues, unos antiguos protectorados españoles que están en territorio africano y que están sufriendo pues las consecuencias de los desplazamientos de población derivados de las emergencias climáticas que se están produciendo en África. En este caso, como la segregación social es tan marcada, esto no es un problema para Europa ni es un problema para España. Sin embargo, como la cuestión climática de la dana que se produjo en Valencia ha sido transversal, así como las cuestiones vinculadas al tema de desplazamiento, digamos, de poblaciones de África, pues se hace caso omiso. En la realidad de lo que está pasando en este momento en Valencia, pues están todos los poderes públicos aportando su granito de arena para tratar de evitar y tratar de amortiguar las consecuencias climáticas. Además, el problema derivado de esto, porque claro, cuando antes se hablaba de que efectivamente las acciones públicas no son acciones ideológicas, las acciones políticas no son ideológicas. Es curioso porque hubo un debate en España sobre si podía influir el aviso, es decir, varias instancias de los poderes públicos en España avisaron de la cuestión climática, de lo que iba a pasar, y paradójicamente no se hizo caso, se hizo caso omiso. Curiosamente, la embajada de Japón en España avisó a todos los ciudadanos japoneses que con alerta roja era muy peligroso lo que podría pasar en los territorios donde se produjo la dana. Sin embargo, los poderes públicos de la provincia, en este caso, la comunidad autónoma de la Comunidad Valenciana, no hicieron ningún caso. La consecuencia es que, pues eso, se avisó tarde, no se pudieron proteger y tuvo como consecuencia los desastres tanto en vidas humanas como en infraestructuras. Bueno, 15 días después o una semana después, hace una semana, digamos, hubo otra dana en Cataluña. Y en este caso, como en una parte de Andalucía y una parte de Cataluña, en territorios dentro de la península ibérica, dentro de España, pues en este caso, como ya estábamos más alertados y más preocupados, no tuvo ninguna consecuencia. No hubo ningún fallecido, ninguna persona desaparecida. ¿Por qué? Sencillamente porque los poderes públicos introdujeron en la agenda de la intervención pública protegerse del evento climático extremo y no tuvo consecuencias. Claro, esto se puede hacer en Occidente, en este momento en España, gastando pues decenas de miles de euros, pero en otros territorios no se puede hacer así. Lo único que ha puesto de manifiesto es que cuando la sensibilidad de los poderes públicos intenta enfrentarse a un problema social, consigue resolverlo frente a los negacionistas que en ocasiones simplemente hacen análisis contrafácticos que después, pues eso, imaginémonos, las lecturas que se estaban haciendo de la cuestión climática en Valencia era que, claro, como desde la dictadura militar de Franco no se habían vuelto a hacer embalses, que si no es, digamos que gracias a los embalses de la época franquista se había evitado que pasase esto más veces. Bueno, son perspectivas absolutamente ideologizadas que intentan pasar por alto los problemas de la cuestión climática. Yo simplemente quiero poner encima de la mesa que es como esta consecuencia climática de hace 3 semanas, 15 días, ha puesto en alerta a la sociedad española y cómo, cuando en la agenda se introduce un problema climático transversal, somos conscientes y conseguimos evitarlo. Nada más y estoy a vuestras consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenísima la presentación. Bueno, ahora continuamos con el último presentador del panel, que es Pablo Slavin. Seguramente lo conocen, pero lo voy a presentar de todas maneras. Pablo es abogado, doctor en Derecho y magíster en Ciencia y Filosofía Política. Es profesor titular de Derecho Político con dedicación exclusiva de nuestra Casa de Estudios. Es director del Instituto de Investigaciones Dr. Luis Pablo Slavin, director del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos doctora Alicia Moró, director del Observatorio de Interfacultades del Derecho a la Ciudad de la Facultad de Derecho,
director del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales también de nuestra facultad y director del grupo de investigación Pensamiento Crítico. Es rector fundador de la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica, autor de numerosos libros y artículos. Ha dictado conferencias y cursos de grado y posgrado en Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, España, Francia, Rusia, Japón, Alemania. Bueno, te escuchamos, Pablo. Bueno, gracias, Juliana, por la presentación. Siguiendo un poco con lo que planteaban Raquel y José, creo que atravesamos tiempos, como diría Hannah Arendt, de oscuridad. Y una oscuridad muy profunda que avanza hacia todos los aspectos de los seres humanos. En este sentido, creo que no es otra más de las crisis del capitalismo, sino que estamos frente a lo que podemos llamar una crisis sistémica, estructural. Es decir, una crisis de tal dimensión que nos obliga a plantearnos seriamente, a analizar la posibilidad de un derrumbe del modo de producción capitalista, pero un modo de producción tal cual como lo conocemos que además tiene el riesgo de arrastrar el planeta junto con él. Y esto es un aspecto que no se dio en la destrucción o en la transformación de los modos de producción anteriores como el esclavismo, el feudalismo. Hace ya, en primer lugar, varias décadas que el capitalismo no es capaz de brindar las respuestas que la sociedad requiere y exige. Es decir, pese al enorme salto, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, en el desarrollo de las fuerzas productivas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pensemos en sectores como informática, comunicaciones, transportes, y cuando quienes habitamos la Tierra nos encontramos frente a la posibilidad cierta, real, de ver satisfechas todas nuestras necesidades con un mínimo de trabajo, la realidad nos muestra precisamente lo contrario. Diariamente comprobamos el incesante aumento de la pobreza, del desempleo y de una, yo diría, obscena desigualdad en materia de ingresos y sobre todo de distribución de la riqueza. Un amplio sector de la sociedad es excluido y expulsado hacia los márgenes, obligado a vivir en la informalidad o directamente en la ilegalidad, privado de gozar de sus más elementales derechos humanos. Y ello es aún más evidente en el caso de las ciudades, donde sabemos que hoy más del 50% de la población mundial reside, y en el caso de la región donde vivimos nosotros todavía eso es más agudo, porque países como Argentina o Uruguay superan el 82% de su población de carácter urbano. A eso sumemos que de norte a sur se ha ido profundizando una grieta social que es un caldo de cultivo para la emergencia de partidos políticos de ultraderecha y movimientos xenófobos, nacionalistas, racistas, belicistas, que socavan realmente los cimientos del sistema democrático que creo que cada vez tiene menos de tal. Los estados nacionales han perdido ya su independencia en manos de grandes corporaciones y realmente son los CEOs de esas mismas corporaciones quienes digitan hoy la política mundial. Desde mediados de la década del 70 hemos sido testigos del reemplazo de una economía industrial basada en la producción de mercancías por otra que depende para su supervivencia del sector financiero y la desposesión, como dice Harvey, de poblaciones de ingresos medios y bajos. Y ello fue acompañado desde comienzo del siglo XXI con la conformación de esto que podemos llamar un nuevo imperialismo que desata guerras por doquier. Cada vez son más, en ese contexto, los partidos de ultraderecha que acceden al poder en sus países o se transforman en fuerzas de gobierno. Trump en Estados Unidos, Milei en nuestro país, Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia, Abascal con Vox en España, y la lista es lamentablemente innumerable. Y considero que ese giro a la derecha por parte de amplios sectores de las clases populares no es casual, sino causal. La revancha de los ricos, de la cual hablaba David Harvey, comenzó con la crisis en la década del 70, que implicó un profundo cambio en el modelo de acumulación.
La consolidación del neoliberalismo como el pensamiento único requirió una verdadera revolución cultural, aunque sinceramente creo que resulta más correcto hablar de una revolución contra la cultura. Y es que para lograrlo atacaron, entiendo yo, los pilares del estado de bienestar moderno. El estado social, el poder sindical y la educación pública fueron estigmatizados y destruidos en beneficio de negocios privados. Se instaló el elogio a la falta de conocimiento y estudios, a la irracionalidad, a esa viveza criolla, decimos acá, de quien se enriquece a costa de los demás, del emprendedor, como contrapartida del trabajo solidario, el bullying y la burla de quienes intentan capacitarse y conocer, las artes como la música, el teatro, la literatura, el cine son rebajados. Por esa vía se fue destruyendo la capacidad de razonamiento y pensamiento crítico, la posibilidad real del ascenso social y la movilidad de clases, construyendo un pueblo dormido, pasivo, sin reacción ante las violaciones sistemáticas de sus derechos. Un pueblo dominado y derrotado que aplaude a sus amos en lugar de castigarlos. Las nuevas tecnologías de la comunicación no hacen más que amplificar esa capacidad de engaño y sometimiento. A ese panorama desalentador tenemos que sumarle esta crisis socioecológica que realmente no tiene precedentes. Los estudios científicos coinciden en que los daños antropogénicos, esto es, ocasionados por nuestra especie, como decía José recién, se están tornando en muchos casos irreversibles, poniendo en serio riesgo la subsistencia misma del planeta. Las cifras son realmente aterradoras. Baste con leer los últimos informes del IPCC que constatan el acelerado calentamiento de atmósfera, océanos y tierras, la deforestación de cientos de miles de hectáreas, la extinción de numerosas especies animales y vegetales, el aumento del nivel de los océanos y mares, la pérdida de agua dulce, etc. Cada año, el llamado sobregiro ecológico o default ambiental, es decir, el momento a partir del cual el planeta agota sus recursos ecológicos y comienza a consumir a cuenta del próximo, se produce con mayor anticipación. Este año se produjo el 1 de agosto. Entendemos que, como seres humanos, desde que irrumpimos en la faz de la Tierra, nos hemos visto obligados a intervenir en nuestro entorno. Marx y Engels hablaban, identificando esa relación que forjamos con la naturaleza y la llamaban la ley del desarrollo de la historia humana, entendiéndola como que los seres humanos, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder pensar en hacer política, ciencia, arte o religión. Y que para satisfacer esas necesidades básicas, nuestra especie interviene sobre esa naturaleza en un principio externa, la modifica y al modificarla se va modificando a sí misma. A lo largo de la historia, cada sociedad estableció una cierta y especial forma de relacionarse con esa naturaleza no humana. Una interacción metabólica que está mediada por el trabajo. De la naturaleza extraemos los recursos necesarios para nuestra subsistencia, los que luego transformaremos para su utilización y consumo, siempre condicionados por el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. De ese modo, es la sociedad la que crea su propia historia al transformarse, pero en el proceso también se va transformando nuestra relación con la naturaleza. Hoy es imposible hablar de ambas naturalezas como separadas o independientes. La actividad humana está presente en todo el planeta. Marx y Engels observaron que el capitalismo implicaba un cambio en esa relación entre los seres humanos y la naturaleza exterior, muy diferente a la que había existido en los modos de producción que le precedieron. La lógica del capital no es producir para satisfacer las necesidades de la sociedad, sino por el contrario, producir para obtener ganancias, producir para producir. Esa lógica que consiste en acumular por acumular generaba, ya explicaban ellos, una fractura metabólica, es decir, una disociación entre los seres humanos y el planeta Tierra. Esa relación metabólica establecida por el capital con la naturaleza exterior es similar en algún sentido a la que aplica con la clase trabajadora.
de una profunda explotación. Ambos factores de la producción, la naturaleza y el trabajo, son sometidos a la violencia sin límites del capital que los va desgastando hasta su destrucción. El profesor japonés Kohei Sato explica que Marx comenzó a analizar las contradicciones de la producción capitalista, entendiéndola como una perturbación global del metabolismo natural y social. Por fractura metabólica, Marx y Engels se referían al modo de producción capitalista y ellos lo analizaban a partir de la migración que se había dado en el siglo XIX del campo hacia la ciudad, que era producida o fomentada por la industrialización y que había generado un quiebre entre los seres humanos y la tierra, ya que había separado definitivamente a ambos. La necesidad de abastecer con alimentos las ciudades hacía que, por un lado, los desechos que se producían, los alimentos, quedaran en la ciudad, lo cual generaba contaminación, una polución generalizada del medio ambiente y de la propia tierra, y al mismo tiempo, en los campos, se producía una falta de nutrientes. Una falta de nutrientes que, a quienes les interese, es muy bueno volver a leer los trabajos de Eduardo Galeano, cuando analiza cómo se ha dado, cómo fue todo el tema de la explotación de guano en Perú en el siglo XIX, para mostrar cómo ese imperialismo había intentado reparar las cuestiones de la ruptura metabólica de la que Marx y Engels se hacían eco a pocas décadas después. Ese fenómeno que ellos describían en el siglo XIX, esa alteración de los ciclos de la reproducción de la naturaleza, nos ayuda a entender muchos de los problemas socioecológicos actuales. Yo creo que para una mejor comprensión de la fractura metabólica hoy, es necesario analizar críticamente la crisis socioecológica desde dos ángulos. Por un lado, quiénes son los principales causantes del daño ecológico y por otro, quiénes lo sufren en mayor medida. En esa línea, los informes señalan que los países considerados desarrollados o del norte global son los que más responsabilidad han tenido históricamente en la producción de gases de efecto invernadero, en la contaminación de mares, el descongelamiento de los glaciares, la destrucción y desaparición de las especies animales y vegetales, así como de los daños al ecosistema que ya he señalado. Un estudio de Oxfam muestra cómo los más ricos son quienes más contribuyen a la crisis climática. Las emisiones, por dar algún ejemplo, de los 1.000 millonarios más ricos superan en 1 millón de veces a la persona promedio, principalmente por sus inversiones en industrias contaminantes. El 1% más rico de la humanidad es responsable del doble de las emisiones que el 50% más pobres. Y según las previsiones, en el 2030, la huella de carbono generada por estos grupos se multiplicará por 30 el nivel compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global al 1,5 establecido en el Acuerdo de París. No voy a seguir con estos ejemplos, pero basta ver las estadísticas de cómo quienes más sufren los daños son los sectores más pauperizados, los sectores racializados, y esto sucede no solamente en el sur global, sino en el mismo norte, como lo ha mostrado la experiencia de el Katrina en Nueva Orleans o el tsunami, como aquellas poblaciones racializadas fueron quienes más pagaron los costos de los daños. La lógica nos hace pensar que serían esos países los mayores contaminantes, los más perjudicados por los efectos de las propias acciones. Sin embargo, bajo las reglas del capitalismo, esto no es así. Y si bien los daños geográficos no se encapsulan en el lugar de producción, sino que se extienden a todo el planeta, lo cierto es que quienes más sufren, insisto, son esos sectores empobrecidos, los sectores del sur global. El último informe del IPCC afirma que hasta 3.600 millones de personas son actualmente muy vulnerables al clima. Más de 200 millones de personas, principalmente habitantes del sur global, sufren anualmente las consecuencias de desastres ecológicos de distinto tipo. Y esa es una de las causas del éxodo que hoy conocemos como migrantes ambientales, cuyo número se calcula
entre 20 y 25 millones y que está en permanente aumento. Ese mismo panorama es el que observamos ante cualquier acontecimiento climático de cierta intensidad. Pacho recién hablaba del caso de Valencia, fuertes lluvias, desbordamiento de ríos, espacios de agua que provocan inundaciones o cosechas. Siempre son los sectores más pobres de la sociedad los que tienen mayores dificultades o directamente se ven imposibilitados de obtener respuestas ante las inclemencias medioambientales. Evidentemente el panorama que estoy describiendo es bastante poco alentador. En la actualidad los seres humanos estamos en condiciones de crear naturaleza y hacerlo de manera consciente, lo cual no hace más que demostrar que Marx supo anticipar la influencia que tendría la evolución del cambio tecnológico en nuestras vidas. Nosotros, que bajo el modo de producción capitalista, desde hace más de 5 siglos venimos siendo responsables de alterar la naturaleza exterior de forma realmente depredadora, enfrentamos hoy el desafío de construir una ciudad diferente, una sociedad diferente, perdón. Los cambios en el modo de producción siempre generan modificaciones en las relaciones sociales y por consiguiente en la forma en que se deben afrontar los conflictos que van surgiendo en ella. Los países del norte global en ese panorama mantienen un discurso en pos de energías limpias hacia adentro de sus fronteras que no se compadece evidentemente con el imperialismo ecodestructor que practican a nivel global. Nos exigen a los países del sur que avancemos rápidamente en la transición energética hacia tecnologías que llaman limpias, verdes, amigables con el medio ambiente. Todos los años se realizan congresos y eventos internacionales que reúnen a los máximos responsables políticos que brindan encendidos discursos señalando la importancia de reducir las emisiones, acordar medidas urgentes para enfrentar la crisis socioecológica que ya es innegable. Simultáneamente, los países del sur nos vemos sometidos por una agobiante deuda externa que tiene nuestras poblaciones sumidas en la pobreza, expoliados por los países del norte global que explotan el trabajo barato de nuestra región para aumentar su cuota de ganancia y extraen nuestros recursos naturales, como el litio, el gas, el petróleo, alimentos, en condiciones que hoy no aceptan en sus territorios por considerarlas ambientalmente peligrosas. Finalmente, y por si todo ello no fuera suficiente, el norte utiliza los territorios del sur como lugares donde volcar sus desechos tóxicos para la tierra y el agua, aumentando así la contaminación y la destrucción ambiental. En ese contexto es donde ha ido cobrando fuerza la noción de deuda ecológica, de la que habla Martínez Alier, que plantea la responsabilidad histórica que tienen los países desarrollados en la crisis socioambiental y sostienen que es hora de que aquellos efectivamente la asuman, invirtiendo los términos de la enorme deuda externa que hoy es empleada como herramienta de opresión sobre los países del tercer mundo. ¿Quién es, me pregunto entonces, el sujeto revolucionario encargado de representar y luchar por los intereses de la naturaleza externa? ¿Qué papel deben cumplir los estados nacionales y los organismos internacionales en esa tarea? ¿Puede seguir estando en manos de las grandes corporaciones y el libre mercado? Por otro lado, ¿qué rol deben asumir los países subdesarrollados periféricos ante la crisis? ¿No tendrían que aunar sus reclamos de compensación por la deuda ecológica? Nuevamente nos encontramos ante la disyuntiva que planteara en su folleto Junios hace más de un siglo Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. El activista canadiense Ian Angus la parafrasea retomando al grito de ecosocialismo o barbarie. Él dice: no hay una tercera vía. Hoy conocemos los devastadores efectos que han tenido sobre la región las políticas del presidente Bolsonaro, fomentando el agronegocio y permitiendo el incremento de la deforestación en Brasil. Para que tengamos una idea, tan solo entre agosto del 2020 y julio del 2021, la Amazonia brasileña perdió 10.878 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea. Nuestro vecino fue uno de los pocos países del mundo que aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero durante la pandemia. Como consecuencia de esas políticas, olas de calor sin precedentes se registraron a lo largo de todo Brasil durante los últimos 2 años, con temperaturas que pasaron los 42 grados en Río de Janeiro y Brasilia, y térmicas superiores a los 60 grados. No hablemos de
los destrozos y muertes que causaron. Este año, comentábamos antes, las gravísimas inundaciones que se produjeron en el sur de Brasil con decenas de personas fallecidas y desaparecidas en la región de Porto Alegre. Otro ejemplo de negacionistas, lamentablemente, lo tenemos hoy con Milei en Argentina, que se declara admirador de las políticas de Trump y Bolsonaro en materia medioambiental. Ya en junio del año pasado, antes de ser presidente, en un discurso ante el Congreso Económico Argentino, cuando hablaba de las externalidades económicas, Milei sostuvo que, prácticamente cito entre comillas, que una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera. ¿Dónde está el daño?, se preguntó. ¿Dónde está el problema ahí? Cuando realmente falte el agua, era su conclusión, el mercado lo va a detectar, alguien verá un negocio allí y se apropiará del río y el problema se habrá solucionado. El Estado no debe intervenir. El mercado todo lo soluciona. La pregunta que me hago es, ¿cómo lo soluciona el mercado? ¿En favor de quién? ¿De la sociedad en su conjunto? Seguro que no. ¿De las generaciones futuras? Menos aún. Argentina fue uno de los pocos países que expresamente no adhirió al Pacto del Futuro que se firmó hace un par de semanas. Milei acusó en ese contexto a la ONU y a los organismos internacionales de estar cooptados por el socialismo, al pretender establecer reglas globales para la protección del ambiente. Creo que es preocupante. Es necesario enfrentar con firmeza a los sectores que insisten en negar la existencia del cambio climático y del calentamiento global, pero también a ese capitalismo verde que acepta seguir el rumbo capitalista depredador actual, lo que implica, en definitiva, profundizar la explotación de hidrocarburos y el uso de energías fósiles, ampliar las fronteras agropecuarias, la deforestación, el extractivismo, y que lo solucione el mercado. Muy por el contrario, me encuentro ligado a quienes creen que es posible otra lógica diferente a la del capitalismo. Debemos avanzar en un nuevo modelo de producción social basado en la creación de valores de uso y no de valores de cambio. Que la búsqueda desenfrenada de ganancias deje de ser la guía para producir y que su lugar sea ocupado por la satisfacción de las necesidades sociales. En esa línea, la verdad que los proyectos y las propuestas son muy variadas, desde la formación de microemprendimientos y la economía solidaria, la ayuda a los países a transitar el cambio climático con la creación de una tasa climática, como sugieren Lucas Chancellor y Tomás Piketty, la propuesta del Green New Deal del ala izquierda del Partido Demócrata, de Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, a la cual se suma también Naomi Klein, con la misma blocadía que lleva adelante como movimiento internacional Naomi Klein, a partir de manifestaciones públicas articuladas con demandas judiciales ante emprendimientos extractivistas o que pongan en peligro el medio ambiente. Sin embargo, la mayor dificultad que le encuentro en estas propuestas es la falta de unidad, la ausencia, creo yo, de una clara conciencia ambiental que comprenda o alcance a comprender esa vinculación que debe existir entre los reclamos por la instalación de una central nuclear en un país asiático o africano, la deforestación en el Amazonas, la explotación petrolera offshore en nuestras costas de Mar del Plata o la extracción de litio en el triángulo de Argentina, Chile y Bolivia. Si nuestro deseo es construir una visión progresista, insurgente, contrahegemónica y transformadora, creo que debemos tener una mirada holística de la realidad. Lo que planteaba Raquel al comienzo. Tenemos que comprender esa realidad en su conjunto. No limitarnos a una lectura superficial de los hechos, parcializada, sino a indagar para comprender el proceso en el cual se encuentran inmersos. En su manifiesto ecológico-político, recomiendo su lectura, de Latour y Schultz, denuncian justamente las dificultades que se presentan para definir cuáles son los verdaderos intereses y objetivos de lo que ellos llaman una clase ecológica, que la consideran como el primer paso para el surgimiento de una conciencia de clase en el sentido marxista del término. Yo me pregunto cómo explicar a una comunidad que carece de condiciones para una vida relativamente digna, que se encuentra privada del acceso a la vivienda y alimentación, sin servicios de salud, de educación, que debe oponerse y resistir a la instalación de una empresa que sabemos va a contaminar su territorio, que deforestará sus bosques, pero que al mismo tiempo le ofrece empleos,
junto con el ingreso de divisas a países que están endeudados y con una soberanía fuertemente condicionada. Llegado a este punto es donde entiendo que cobra relevancia la noción del derecho a la ciudad como clave para la construcción de un nuevo sujeto revolucionario, de ese proletariado ambiental del que le gusta hablar a John Bellamy Foster. Hoy las ciudades capitalistas se han convertido lamentablemente en un espacio medioambientalmente degradado, en el que miles de personas luchan a diario por sobrevivir en condiciones realmente infrahumanas, donde para el amplio sector de las excluidas por el sistema, la vida hace rato que dejó de ser un placer para transformarse en una pesadilla, donde las élites establecen e imponen las reglas y someten al resto de la sociedad a sus intereses económicos egoístas. Hasta las viviendas dejaron de ser lo que eran, lugar de residencia y descanso, y se transformaron en una fuente de especulación financiera. Ya sabemos que el proceso de urbanización es un proceso irrefrenable y que cada vez es mayor. Por eso, Henri Lefebvre hablaba de que la ciudad era el espacio ideal para el inicio de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque es allí, en la ciudad, donde confluyen los problemas en materia de vivienda, de salud, de género, de alimentación, de empleo, de personas mayores. Por eso los reclamos de justicia espacial y justicia ambiental permiten aunar a esos colectivos que, señalaba Reyen, aparentemente actúan motivados por intereses diferentes o contrapuestos. Por eso el capitalismo del siglo XXI ya dejó de ser la fábrica, el espacio de lucha de clases, y es realmente la ciudad donde podemos encontrar a ese sujeto revolucionario que tiene la responsabilidad de conducir el cambio hacia una sociedad más justa. Es imprescindible la hibridación de las luchas ambientales con las sindicales, raciales, anticoloniales, de género y muchas otras. En ese camino, creo y estoy convencido que todos los espacios disponibles deben ser aprovechados para la construcción de pensamiento crítico, para explorar estrategias alternativas y emancipadoras, para cuestionar esa lógica neoliberal impuesta por el capitalismo depredador que hoy domina de manera lamentablemente hegemónica las instituciones y que sin duda conocen muy bien cuáles son sus necesidades y cómo nuclearse en su defensa. El derecho a la ciudad, según lo entiendo, es un derecho humano, colectivo e individual a la vez, de participar activamente en la construcción del espacio en el que deseamos desarrollar nuestro proyecto de vida como seres sociales, y que implica el ejercicio de una ciudadanía igualitaria, liberadora, inclusiva, sin discriminaciones de ningún tipo, en permanente ampliación de derechos y con una relación metabólica equilibrada con el medio ambiente. Estoy convencido que la lucha por el derecho a la ciudad puede ser la base de ese nuevo sentido común contrahegemónico, una herramienta para la reforma, es decir, para la lucha diaria, a la vez que avanza hacia la revolución que ponga fin al modo de producción capitalista, dando paso a una sociedad nueva, ese reino de la libertad que podemos llamar poscapitalista o socialista. Quiero cerrar con las palabras de John Bellamy Foster, que nos recuerda, cito, que el propio Marx proporcionó una penetrante definición de lo que ahora llamamos desarrollo humano sostenible. Nadie, ni siquiera todas las personas o todos los países del mundo, es dueño de la tierra, sino que estamos obligados a mantenerla en usufructo como buenos administradores de la casa, sosteniéndola para la cadena de generaciones humanas. Un progreso genuino en este sentido, que supere la alienación de la naturaleza y la humanidad asociada a los procesos de expropiación y explotación, tiene que abarcar la noción no solo de un proletariado económico y un campesinado económico como la principal fuerza de cambio, sino, en un materialismo más inclusivo, de un proletariado medioambiental y un campesinado ecológico. Nuestra relación con la tierra es la relación material más fundamental de la que surge nuestra producción, nuestra historia y nuestras relaciones sociales. Aquellos que están más alienados, explotados y degradados por el sistema en sus relaciones con la naturaleza y la naturaleza, constituyen tanto la fuerza como los medios para el cambio en el siglo XXI. En lo que Marx llamó la jerarquía de las necesidades humanas, nuestra relación con la tierra es necesariamente la primera, ya que constituye la base de la supervivencia y del desarrollo de la vida misma. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a Raquel y a José también. Realmente un tema crucial el que han tratado. Y bueno, ahora damos espacio a las consultas y a los comentarios. En realidad el chat estuvo también muy interesante mientras ustedes hablaban, con optimismo y pesimismo. Y bueno, mientras van pensando sus comentarios, yo me quedé con algunas cuestiones de cada uno de los expositores. Por ejemplo, de Raquel, me quedé pensando sobre todo esto de las calles como el lugar donde tendríamos que volver a encontrarnos, como el lugar público, el lugar de lo común, y recuperar eso, la historia de las ciudades, que muchas veces se va perdiendo con esta homogeneización que produce el capitalismo, que hace que todas las ciudades sean iguales y sean como cooptadas por el capital. Después de la presentación de José, nada, todo súper interesante, pero me quedé pensando que ahí no sé si no había una discrepancia con Pablo en relación a esta cuestión de que me parece que vos decís que lo interesante es que lo que pasó ahora en España es que la crisis socioambiental digamos, afectó a mucha gente y no solo a los más desaventajados. Y esa quizás sería la clave para pensar cómo hacemos para que este tema sea relevante a nivel mundial y que las acciones eh, sean aceleradas porque no tenemos demasiado tiempo. Entonces pensaba eso en términos de la mirada de Pablo, que es una mirada más clasista, de pensar una clase ecológica, que también me resulta súper interesante. Y bueno, nada, recordaba esto de, bueno, cómo surge un poco el estado de bienestar en términos de alternativa frente al peligro del comunismo. Quizás uno puede tener la esperanza de que surja algún estado ecosocial como peligro frente, no sé, a a un reclamo ambiental, pero no estoy viendo como una clase ambiental así existente. Pero bueno, perdón, me puse a hablar como si me generan muchas reflexiones. Así que, bueno, cedo la palabra para quien quiera hacer comentarios y preguntas. Ahora, yo con respecto a lo que dijiste de de la contradicción con José, a ver, Raquel, habla vos y yo después sigo. No, no, habla vos, porque yo también sentí un poco eh, esa contradicción o no, digamos, pero Yo no veo ninguna contradicción, al revés. por Yo eso. creo que lo que señaló José, él me va a corregir, pero es justamente que si bien golpea siempre al sur, cuando golpea al sur, nadie le da importancia y siguen para adelante. Ahora, cuando en este caso como en Valencia, golpeó al sur, pero también golpeó a sectores ricos, a sectores eh, económicamente favorecidos, entonces viene una reacción generalizada y se preocupan y todos los estados van a ocuparse de eso. Mientras a quienes afecta a las balsas, ya los inmigrantes, no hay problema. Ahora, cuando los magnates sean los que tienen que irse como de sus países, entonces ahí es donde viene la preocupación y donde aparece el derecho para darles asilo político. Pero ese asilo político es para el millonario, no es el asilo político para el pobre infeliz que tiene que irse. No sé, corregime, yo sé si eso es como lo entendí, pero no veo ninguna contradicción justamente con lo que yo señalaba. ¿Me permitís o Raquel, prefieres intervenir tú primero? No, dale vos, yo sé, y yo después sigo comentando, es sobre lo mismo también, que me interesa puntualizar un poco más. A ver, a mí la cuestión que me llamó la atención es que, a ver, los colectivos y los derechos en juego cuando estamos hablando de la cuestión climática, en los informes internacionales queda muy claro. Las consecuencias para la vida también queda muy claro. Pero de repente nos encontramos esta situación eh, que aparece de repente, en la que afecta a toda la sociedad y paradójicamente la visión es completamente diferente. Es decir, por supuesto que los colectivos que sufren más la cuestión climática son los colectivos de situación más desfavorecida.
Pero claro, cuando de repente mueren, es que recordaba que varios empresarios vinculados a Mercadona, que es una multinacional española de, digamos, del sector de venta de, digamos, de alimentos, resulta que venían de una comida en sus macrocoches y sufrieron las consecuencias de esta dana y fallecieron, pues claro, es como si de repente toda la sociedad pensase que les podría pasar a ellos. Entonces, paradójicamente, la forma social, de hecho hubo una polémica porque después fueron políticos a los sitios que habían sido, de hecho, los reyes de España habían ido allí, les abuchearon, les insultaron, porque estaba todo el mundo tan indignado. Quiero decir que es como si la indignación pasase de ser una indignación de clase a ser una indignación transversal. Pero al final es una falsa nomenclatura y es un falso juego, que al final la consecuencia que tiene simplemente, pues eso es una especie de juego de espejos que estamos hablando todos y todas de lo mismo, ¿no? Pero yo no creo que haya contradicción. Lo paradójico es eso, que de repente, eso cuando mueren personas de toda la sociedad, parece que el problema es más importante. Bueno, gracias. Yo quiero seguir un poco sobre este tema, ¿no? A mí me parece bien importante, digamos, el rol de la comunicación también. Y como vos estás diciendo, sabes qué empresario era y de qué empresa, y seguramente no sepas qué hacían en su vida cotidiana las otras personas de otros sectores que también murieron, ¿no? Entonces creo que también suceden esas intradiferencias, no solamente norte-sur, sino las propias de la segregación que hay en las ciudades y de esa fragmentación. Y voy a dar un ejemplo muy concreto, porque justamente cuando yo empecé a trabajar en gestión del riesgo de desastres, fue en el año 2007, cuando fueron las inundaciones en Uruguay, y digo las inundaciones porque desde el año 59 no había habido inundaciones de esa magnitud. Una de las ciudades donde eso sucedió fue en la ciudad de Mercedes, en Soriano, un departamento muy próspero, podemos decir, donde se ha desarrollado agroindustria y todo lo demás, y efectivamente atravesó a toda la sociedad. ¿Y qué pasa? En Mercedes había asentamientos informales en algunos lugares, justamente ocupando las planicies de inundación de los ríos, pero también estaba la maravillosa Rambla de Mercedes, porque todo el mundo quiere mirar el río, con, bueno, el club de remo, no sé, una cantidad de cosas. Y recuerdo dos elementos. Uno fue que uno de las personas que tenía un rol muy importante en la intendencia justamente de Soriano, comentaba que su familia tenía una casa precisamente en el frente costero, en la Rambla, y que él había estado todo el día ocupado con la atención de las personas que habían sido afectadas, hasta que se le ocurrió pensar en su mamá, digamos, que estaba en su casa frente al agua. Y la llamó por teléfono y la señora dijo que estaba muy felizmente mirando el agua desde la segunda planta de su casa, que ya estaba totalmente adaptada para el hecho de la inundación, y que una semana después del hecho, la parte de la planta baja, digamos, ya estaba pintada, ya la eléctrica estaba hecha a otra altura y otro tipo de cosas. Quiere decir que entiendo que, como lo puse en el chat, hay una afectación diferenciada en la capacidad de recuperación frente a estos hechos. ¿Y qué sucede? Que podría decir que hay como tres grandes grupos. Bueno, esos grupos no requieren de la participación del Estado para su recuperación, eligieron asentarse allí asumiendo el riesgo, tendrán seguros, no seguros, etcétera, etcétera. Luego están los sectores totalmente excluidos de la sociedad, en el que obviamente no van a asegurar su vivienda de estas maneras, porque
cuánto vale su vivienda y obviamente nadie se le va a asegurar porque no vale unas latas o unas maderas, sino vale lo que una vivienda digna debería ser, ¿no? Y bueno, y esos son los sectores que además en general tienen de la protección social del Estado, conocen dónde ir y de algún modo en algunos países más que en otros, por suerte soy de un país en el que la gente sí tiene una, como digo, una matriz de protección social bastante fuerte, pero en otros lados no hay nada. Y luego están los sectores medios, que bueno, que no son la población destinataria de determinadas políticas, que no están dentro de los beneficiarios de un Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, pero que tampoco tienen capacidad de recuperación, donde están en viviendas que no son estas super lujo, pero son viviendas medias, que bueno, pero que acceden a créditos bancarios u otras posibilidades. Pero bueno, ahí veo un desafío y creo que una de las luchas en el campo del financiamiento climático es el aseguramiento de los bienes públicos y el aseguramiento también bueno, de justamente de aquellos sectores donde no hay un valor de terreno porque es un terreno ocupado y donde su vivienda solamente vale el esfuerzo que esas personas y el tiempo invertido en su autoconstrucción, pero que hay que tenerlas en cuenta para esa recuperación. Eso es un poco lo que pienso frente a este tema y creo también que hay una perspectiva que podríamos decir, que a mí me gusta hablar de esta perspectiva de género interseccional, donde se observan vulnerabilidades y capacidades diferenciadas, y con ese adjetivo interseccional justamente hace mención a algo que también José mencionaba, que eran las diferencias etarias, ¿no? Las diferencias étnicas, las diferencias en el estatus legal, migratorio, etcétera, culturales, las situaciones de discapacidad precisamente, ¿no? Y por lo tanto las personas, así como la ciudad requiere de una mirada integral, las personas y los colectivos humanos también. Entonces no soy solo una mujer, en mi caso, soy una mujer privilegiada, que tengo estudios terciarios, que tengo, bueno, una serie de cosas que soy, digamos, caucásica, que tengo otra serie de cosas. Y eso se vive muy claramente en las sociedades. Y cuando se observan las historias, porque lo vemos también, por eso también hablé de la guerra, este, vemos que para algunos grupos humanos se cuenta quién es la mamá, la familia, se muestra la casa, se muestra una serie de cosas, y luego hay otros humanos anónimos que se cuentan en miles y que no sabemos nada y que, bueno, no generan la misma empatía porque no tienen nombre, no tienen lugar, no tienen una serie de cosas. Entonces creo que también ahí hay un tema con la comunicación. Y frente a esto, es lo que quería decir. Veo que Marisol hizo una pregunta y no sé si quieren que ya la conteste. Sí, 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 contestala, dale, Raquel. sí, sí. Vale. Yo diría justamente que o sea, quiero salir de los mínimos comunes, porque el mínimo común que tenemos es muy poco y nos ha llevado a acuerdos muy básicos que parecen cumplidos antes de hacerse casi, ¿no? Entonces creo que sí, que hay que trascender esa forma de esa, digamos, diplomacia internacional, de esas estructuras burocráticas que se han creado en torno a los acuerdos, como los de cambio climático u otros. Y también recordemos que muchos son ni siquiera vinculantes, solamente el Acuerdo de París es vinculante, por lo cual, digamos, las obligaciones son muy pocas, pero la rendición de cuentas es menos y el control de eso mucho menor. Entonces, creo que esas diferencias que decimos entre los poderes, digamos, que operan a nivel territorial, se resuelven
bueno, con militancia, con expresiones en el espacio público, etcétera, que también deben plantearse en los ámbitos internacionales, en los que obviamente hay algunas reglas para entendernos, pero que hay que ser un poquito más, no sé, radical, podría decirlo, para justamente presionar esos mínimos que nos hacen mantener en una paz entre comillas, que esa paz entre comillas que se genera en los ámbitos de las convenciones y de los acuerdos termina en desastres y en afectaciones afuera, en los países. Eso es un poco lo que te plantearía y por eso mi énfasis está en la participación, en el activismo, en la militancia, en el conocimiento, en la capacitación para ejercer la ciudadanía realmente. No sé si te contesté, Marisol, si querés que parece. Muchas gracias. Yo coincido, Raquel, en lo que vos señalabas recién, las cuestiones de género, por ejemplo. Hay un montón de temas que creíamos superados, el papel de la mujer en la sociedad, la igualdad. Y cuando uno escucha los discursos de la derecha a nivel local, a nivel internacional, vemos que mientras gritan libertad e igualdad, al mismo tiempo lo que denuncian es la caída de la tasa de natalidad. Y la caída de la tasa de natalidad es por culpa de que la mujer abandonó el papel que tenía que abandonar, que es el lugar en la casa tradicional para criar a sus hijos. Y que eso casualmente va de la mano con la rebaja de salarios y con que alguien tiene que ocuparse de las tareas de cuidado, que antes podía encargarse el estado de bienestar y que ahora no se ocupa. Entonces, Milei lo plantea acá con mucha brutalidad y crudeza, porque además tienen esa particularidad de, yo creo, una falta de cultura tremenda, pero estoy haciendo una revolución cultural, dice. Y es cierto. Es decir, tenemos que hacer una revolución contracultural. Es decir, yo creo que el neoliberalismo ha logrado imponer que la clase trabajadora acepte ser sometida y no querer luchar, entregarse pasivamente. Lo que vos señalás de la lucha es fundamental. Y el espacio de la educación es clave. Por eso, ahora en Argentina, sobre lo que están avanzando es terminar de destruir la educación. Ya la destruyeron a nivel primario y secundario en la época del proceso. Ahora están avanzando sobre la universidad. Sí. Dos cositas más quería decir. Una relacionada con esto último, que también justamente ese recorte que se produce en las artes, y creo que no solamente atenta contra el pensamiento crítico, sino con esa capacidad de soñar, ¿no? Entonces yo digo, él un poco lo decía también en el chat, el día que perdemos la esperanza, también dejamos de luchar, porque si ya no hay por lo que, porque es algo tan determinístico, entonces no lo haremos. Y a mí me parece que esa capacidad de soñar es clave para, bueno, para justamente movilizar a las personas, ¿no? Y también quería poner un punto un poco polémico frente a lo anterior que decías, que es que es demasiado obvio lo que dice Milei, digamos, ¿no? O las derechas frente a estos temas vinculados al género. Pero a veces también en la izquierda hay algunos problemas en naturalizar una perspectiva de género, y para eso hay un libro muy interesante de Giorgi, se llama La autora, que habla de la izquierda y el feminismo en el caso de Uruguay en los años 80 y por ahí, como de un matrimonio no correspondido, digamos, ¿no? Porque al final las mujeres tenían que militar la militancia partidaria y después ir a militar el feminismo por otro lado, ¿no? Entonces sí me interesa porque es algo que a veces trasciende lo que uno parecería que fuera obvio y comprensible, no lo es, porque está en un entorno cultural mucho más profundo, mucho más relacionado también con la época en la que nos ha tocado vivir,
claramente nosotros podemos racionalizar un montón de cosas que, por ejemplo, mis hijas o tus hijos lo tienen ya asumido de otra manera y que son las personas y las generaciones que van a poder hacer esos cambios desde otro lugar. Y por eso no es banal, digamos, el hecho de que sean las y los jóvenes los que estén involucrados en todos los procesos, que las niñas y los niños puedan participar en el diseño de su mundo futuro. Bueno, entonces, un poco eso, de que a veces lo que esperamos que suceda en algunos campos no sucede del todo y hay que seguirle militando adentro de las organizaciones, inclusive de las político-partidarias. No coincido, es Sí, decir, cuando uno mira, ve que donde tiene mucha fuerza sectores de la ultraderecha es en la juventud. claro, Y eso es lo preocupante, sí, totalmente. porque antes el conservadurismo de derecha era de las personas mayores, Mm, recordaban ese pasado y se volvían conservadoras. Ahora estamos viendo amplios sectores de la juventud que está, creo que un poco en lo que decís vos, desesperanzada, que no tiene ilusiones y que se aferra a cualquiera que viene a decir, yo mañana les doy, les bajo la luna. ujú, Como eso se junta con una falta de educación, una falta de conocimiento histórico, una falta de cultura, que hace que sí, cuando uno mira las películas, las tramas que están teniendo, las que mm, funcionan son las de superhéroes. sí, tal cual. Si eso podía mirarlo un chico chiquito, una nena chiquita, no era para Mm, personas adultas en mm, otra época. Sin mm, embargo, es lo que nos va, creo, en cierta forma, haciendo perder esa posibilidad de análisis de la realidad. mm, así es. A ver, no Yo creo que sé, el así. problema, yo creo que el problema que tenemos en general es dominar la narrativa. Quiero decir, cuando en relación con esto, o sea, la cuestión climática es que es un ejemplo paradigmático. Es decir, y yo lo he visto, insisto, hace 3 semanas, 15 días, es dominar la narrativa. Y sí que es cierto que los procesos no son un solo proceso, son microprocesos dentro de un proceso general. Es un juego de, digamos, de esferas que se van moviendo, que nos están cuestionando, que estamos cuestionando. Es decir, y la gente joven, el problema que tiene es que están en una perspectiva que no cuestiona la estructura, no llamemos estructura neoliberal. Yo vivo en el ámbito del derecho y de la academia en España. En la academia en España tengo que ser muy cuidadoso con utilizar expresiones como segregación, como perspectivas ideológicas, porque nadie asume su ideología en España. En la academia en España no se asume la ideología porque están las personas que ideológicamente se posicionan en posicionamientos que en otras épocas se llamarían fascistas y el posicionamiento de derechas está autodefinido como un posicionamiento que no es ideológico. Y ese es el problema. El problema es que jugamos en estructuras, entonces, claro, ¿dónde juegan los feminismos? ¿Dónde juegan las identidades? ¿Dónde juega la cuestión climática? ¿Dónde juega la segregación? Ujú, Y sí que es cierto que el problema es la comunicación y la narrativa. sí, Porque el problema es, sí que se conoce en España, por ejemplo, la cantidad de personas en situación, digamos, de pobreza que sufrieron eh, el evento climático extremo, pero se utiliza en la narrativa como lo que se llama infotainment, una mezcla de información y entretenimiento. por eso. Sale el señor que perdió a su mujer, la mujer que perdió a su hijo, el hijo que perdió a su padre y a su madre. Pero quiero decir, el problema es que es una especie de microprocesos dentro de un proceso más amplio. Y yo creo que en el tema de la juventud tenemos un problema de comunicación. Es decir, Ujú, yo permanentemente lo veo en la universidad, permanentemente lo veo. Creo que se lo comentaba Pablo. Quiero decir, yo estoy permanentemente, digamos, discutiendo pero bueno, es el espíritu de esta época que nos ha tocado vivir. Y no no están percibiendo las consecuencias que tiene la desigualdad en todas sus formas. Es decir, yo creo que para entender esta época hay que leer a Hannah Arendt, que Hannah Arendt lo explicó hace 70 años. Y Hannah Arendt ha explicado lo que está pasando. El problema es que la gente en este momento, quiero decir, yo creo que confunden tener derechos con ser consumidores en ujú, general y la gente joven en particular.
Entonces, mientras nosotros hacemos discursos vinculados a la ideología, porque solo la ideología es el camino para cuestionarnos las cosas, la ideología puede tener muchas caras, pero la ideología es una teoría crítica sobre la realidad. Pero claro, esa gente joven percibe, porque los discursos están tomados, ocupados y protegidos desde unos intereses económicos que están presentes, y Ujú, por eso la juventud está donde está. ¿Qué vale? ¿Qué va a hacer la juventud? La juventud va a hacer análisis contrafácticos hasta que sufra las consecuencias de esa narrativa. Como pasó en el siglo XX. El fascismo no fue un problema hasta que empezaron a morir decenas de miles de millones de personas. Y esto es lo que pasará en el siglo XXI. El problema es que esa narrativa, o cómo se construyó el movimiento anti-ilustrado o antimoderno a final del XIX, principios del XX. Y la consecuencia fue el fascismo en Italia, el fascismo en Alemania, el fascismo en Japón, y ese fascismo se extendió por el mundo. Hasta que esa gente de 20 años no vio las consecuencias del fascismo, hablar de que pues ese demonio recorría Europa parecía una broma ideológica ujú, hasta que tuvo sus consecuencias. El problema es que el siglo XXI, indefectiblemente, y esperemos equivocarnos, se está conduciendo a parecerse demasiado al siglo XX. Pero yo creo que tiene que ver, nosotros no conocemos, no vivimos en principios del siglo XX. Solo leemos lo que se escribió en determinados contextos sobre el siglo XX, pero no conocemos eh, ese proceso de inflamación histórico que tuvo como consecuencia el auge del fascismo. Esa ujú, situación económica, esa situación política que tuvo como consecuencia esa crisis devastadora social. Nosotros solo vimos las consecuencias. Y claro, como solo vimos las consecuencias, no somos capaces de observar una realidad que para mí se parece inquietantemente. Y yo ujú, creo que esa es la clave. La clave es que esa gente joven, esa juventud que se deja llevar por esa narrativa, quiero decir, a ver, si escuchamos los discursos que hacía Hitler, los discursos que hacía Mussolini, esa especie de mesianismo tan cargado de razón, que ese es el problema que ujú, tenemos. El problema que tenemos con los fascismos es que mezclan parte de razón con perspectivas absolutamente totalitarias, disimuladas o no disimuladas. Y lo que pasó en el siglo XX después de esto lo sabemos. Lo que pasa es que quiero decir, Milei, que seguro que conforme a la ideología aria de los años 20 de la República de Weimar, cuando Weimar se estaba empezando a pudrir por el nazismo, ujú, posiblemente sería uno de los que primero pasarían a cuchillo los nazis alemanes. Esa es la paradoja. La paradoja es que ese nazismo incipiente del siglo XX se parece demasiado al nazismo incipiente, a la actitud, no sé, a lo mejor suena muy fuerte, pero a ese fascismo, porque lo que está diciendo Milei se parece demasiado a lo que decía Mussolini. No sé si no se ujú, parece mucho a Hitler por una cuestión meramente geográfica, pero se parece mucho a lo que decía Mussolini. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente joven a la que nosotros le soltamos estos rollos de que la ideología está presente, de que la estructura está presente, de que tienen que ver, no nos van a creer hasta que lo sufran en sus carnes, como pasó en ujú. el siglo XX. No lo sé, es mi percepción. Ana María. También- Sí, no, una cosita última. También creo que desde, digamos, ese nazismo al hoy, las sociedades están todavía más fragmentadas en algún sentido y cada vez hay menos espacios, por eso digo, para que haya grupos sociales heterogéneos en el cual, bueno, pueda haber un conocimiento de situaciones distintas. Y ahí creo que hay un rol absolutamente clave, que es el de no solamente el del espacio público, como ya lo planteé, sino también el de la educación pública, que cada vez en nuestros países del sur se debilita cada vez más la educación pública y entonces vivimos en unas burbujitas muy pequeñas del contexto que nos hacen perder de vista la realidad más amplia de nuestros países y ciudades. Mm. Eso, Juli. Bueno, gracias. Sí, también los sesgos en la comunicación, que la info que nos llega tiene que ver con nuestros intereses y eso aumenta la Ujú. polarización, ¿no? Bueno, Ana María, que levantaste la mano, te doy la palabra. Está muteada, Ana Estamos- María.
Fíjate en audio para reactivar. Como un microfonito ahí abajo a la izquierda tendría que aparecerte. Ahí está, a ver, ahí está. Ahí está. Eh, no, bueno, agradecerte la invitación a las jornadas y haberme quedado esta tarde a escucharlo. Hermoso. Lo de no los conocía ni a Raquel ni a José, no sé si lo digo bien. Yo fui la que dije que soy pesimista en el chat. Bueno, me habilitan a buscar un poco de esperanza. Eh, la, la última recién la última respuesta de José respecto a la realidad es muy parecida a la nuestra. O sea, aquí en la Argentina sucede exactamente lo mismo. Yo también soy docente, vivo entre jóvenes además, porque tengo hijos jóvenes y los escucho, yernos, hijos, donde, bueno, uno les intenta mostrar esa realidad de alguna manera, y a mí me llegan a decir vieja pañuelo verde, que ¿cómo estás a favor de las minorías LGTB, mamá? O sea, han llegado a retroceder respecto a posturas que uno las tiene más claras, y será porque, bueno, hemos vivido en la dictadura, porque yo a la edad de ellos tenía que mostrar el DNI, cosa que ahora otra vez sucede, el documento de identidad. Es decir, el gobierno actual nos ha llevado a un lugar donde es increíble que los jóvenes tengan estas posturas. Entonces mi pesimismo es, frente a todo esto que tan bien describieron ustedes, de esta realidad, es, ¿y en qué momento se producirá otra vez esta vuelta? Quizás con lo que él también explica, el profesor José, es esta idea de, y bueno, habrá que esperar y verlo en retrospectiva histórica. Quizás yo no lo vea, ya no esté aquí para verlo, pero se producirá nuevamente el cambio, o sea, serán conscientes otra vez de todo lo que se nos está quitando, esta idea de derechos, esto que también explican ustedes, que cuando las consecuencias son para todos, ahí reaccionamos. Ujú. eh, Esto que también asociaron con la idea de la pandemia, o sea, la pandemia se pareció a esto que sucedió en España, que uno lo sigue de cerca o porque tiene un amigo viviendo allá o porque, bueno, lo ve en la tele. Claro, o sea, los pobres son contados como la historia esa de novela que perdieron. También dijo Raquel eso de cuando los que no pueden y el Estado no los asiste y aparece la solidaridad del pueblo, que les regala las chapas, que le manda ropa, que le manda para volver a hacer de nuevo la casa. Lo importante para mí es esa pérdida de ese Estado presente que no está más y que o sea, el discurso hoy dominante es habilitar a eso de decir, ¿y para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos? Que la gente se empodere y haga las cosas por sí misma, pero hay cosas que no puede hacer la gente sola. Por ejemplo, este tema que ustedes también plantean, ¿no? Del ecosistema, del cuidado del planeta. Y a ello, bueno, uno lo atraviesa. Hablaron tan bien, me encantó. Esto de citar a Ana Hannes, este tema de, incluso cuando ella habla de la acción comunicativa, ¿no? O sea, en estos jóvenes el problema también es la acción comunicativa. Esta acción comunicativa que se ha perdido porque se ha perdido el sentido del discurso, porque se ha perdido el sentido de la racionalidad, de la reflexión. O sea, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero por eso es mi pesimismo, el pensar cómo puedo hacer. Entonces trato de unirme a Zoom, a hablar con los que más o menos piensan como yo, para decir, no, no estoy loca, no estoy sola, pero me cuesta mucho encontrar, a veces hablo con Pablo, ¿cómo hacer? Le mando los WhatsApp, ¿viste lo que dijo este trastornado? Y ahora no adherimos a la Agenda 2030, nos vamos de la Convención contra la Violencia hacia las Niñas y Niños, el único país del mundo que no adhirió. Entonces, me cuesta el optimismo a pesar de, bueno, haber escuchado una charla tan linda, les agradezco y me estoy yendo, pero bueno, se ve que hice Ah, catarse. Muy, gracias, Ana muy buena, María. muy buena, Yo, muchas gracias. yo les confieso, había dudado, siempre me gusta para el cierre alguna cita.
y había encontrado hace un par de semanas una, una poesía de Bertolt Brecht, escrita en 1932, que se la recomiendo, que se llama Loa de la dialéctica. Y si me permiten, dice: con paso firme se pasea hoy la injusticia. Los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores. Y en el mercado grita la explotación: ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga jamás. Lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido, que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y el jamás se convierte en hoy mismo. Creo que venía justito para lo que estamos diciendo. Discúlpenme, pero lo tenía atragantado, Bertolt Brecht. No, pero además, yo creo, o sea, yo soy muy optimista, paradójicamente. Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque la historia está ahí. Y eso es lo que el famoso discurso de Obama del Yes We Can, la historia es absolutamente inopinada e imposible de concebir. Será imposible que los nazis perdieran la guerra. Era imposible que el mundo se transformase. Era imposible la sociedad de naciones. Era imposible Naciones Unidas. Yo siempre digo a mis alumnos las dos grandes metáforas actuales. En algunas zonas del mundo, que personas desarmadas le digan a personas armadas que no les pueden disparar y no les disparen, demuestra el valor de las ideas. ¿Qué ocurre? Que claro, sí que es cierto que a veces la realidad es teimuda, como decimos en Galicia, es tozuda, pero sí que creo que sí, la historia de la humanidad es absolutamente positiva. Los Claro. totalitarismos nunca han vencido, a pesar de tener todo a favor, a pesar de estar armados, a pesar de estar en las mejores circunstancias, a pesar de que se hagan narrativas justificativas, justificaciones históricas. Y paradójicamente, en la historia de la humanidad se acaba imponiendo la razón y la libertad en el mejor sentido. ¿Qué pasa? Que es lo que hablábamos el otro día en un congreso en Girona. El problema es que lo que a lo mejor unos llamamos libertad no es lo que llaman otros libertad. Y todos luchamos por la libertad, pero la libertad no es la misma. Y yo creo que eso es digno de ser pensado. Pero yo soy muy optimista. Vivimos el mejor de los mundos posibles, categóricamente. Sí. Y un poco lo que decía yo sé hoy de que nosotros no vivimos la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y vivimos de los relatos, pero diría que en el caso de Argentina y Uruguay vivimos las dictaduras que derrotamos también. A mí como, no sé, cuando era adolescente me parecía que ese era el único estado, no sé cómo íbamos a salir de ahí, o sea, no me imaginaba que eso pudiera terminar o qué tenía que pasar para que termine. Y después, cuando fuimos partícipes de cosas que parecían algo así, ir a un 1 de mayo, ir a una manifestación estudiantil y celebrar la primavera y empezaron a aparecer cosas y rápidamente terminó en un desmoronamiento de todo eso. Entonces, se es consciente de que la historia puede cambiar. Hoy quizás nos parece que no hay como una salida posible, pero tenemos que confiar en nuestras propias historias. Argentina también lo ha hecho y digo estos casos de Argentina y Uruguay porque los que estamos aquí hemos sido parte y eso sí ya está en nuestro acervo, ¿no? Y en saber que en un determinado momento, frente a hechos que parecen menores, empiezan a producirse los cambios. Entonces, sí, como comparto con los compañeros que hay que ser muy optimista y que la historia está ahí. Así que gracias también, yo sé, por esas palabras. El optimismo de la voluntad. Sí, Sí, mm, sí. Y de creer en el humanismo y en nosotros, ¿no? Mm. Bueno,
Muy bien. Qué lindo panel, ha sido un lujo. Y terminamos así con esperanza. Bueno, felicitarlos a los tres, agradecerles la presencia y ahora en unos minutos, como dice Marisol, tenemos que abriremos los micrófonos y hacemos el aplauso, el aplauso real y no solo virtual. Y en unos minutos, Extraordinario. ajá, tenemos la Muy bueno. presentación del libro Tatiana. de la profesora Tatiana Reiner, El derecho a la ciudad inteligente. Así que en unos minutitos nos volvemos a encontrar. Muchas Y nos gracias. salimos de la pantalla y ya reanudamos. Gracias a todas y todos. Muchas Gracias. Hasta luego. gracias.